Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de acentuación de dictongos, hiatos y trictongo. Hoy culminaremos con los trictongos. ¿Qué es un trictongo? Es la secuencia de 3 vocales que se pronuncian en un mismo golpe de voz, en una misma sílaba. Se pronuncian juntas estas 3 vocales. No siempre que estamos en presencia de 3 vocales hablamos de triptongo. Para decir que es un triptongo tiene que darse esta condición. Tiene que haber una vocal débil o cerrada, es decir, una I y una U, más una vocal abierta o fuerte, una A, E, O, y otra vocal débil o cerrada. Por ejemplo, iau, iai, iei. ¿Cuáles son algunos ejemplos de palabras con triptongos y cómo debemos acentuarlos? La acentuación en la palabra con triptongos va a regir por las reglas se va a regir por las reglas generales de ortografía de acentuación de las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las reglas generales van a ser nuestra guía para poder acentuar estas palabras, pero debemos considerar que la vocal tónica siempre será la vocal fuerte. Es decir, que si corresponde acentuar la sílaba donde se encuentra el triptongo, el acento siempre va a recaer sobre la A, la E o la O, nunca sobre las vocales cerradas. Ejemplos de palabras con triptongo son la palabra miau. Tiene el triptongo iau. Por ser un monosílabo, la palabra miau no se acentúa. La palabra biaural. Biaural. La separamos en 2 sílabas. Biau es la primera sílaba que contiene el triptongo iau. Iral es la segunda sílaba. ¿Dónde recae la fuerza de voz? Vamos a volver a pronunciarla en voz alta. Biaural. La fuerza de voz recae sobre la última sílaba, ral. Por tanto, es una palabra aguda. Las normas de acentuación de las palabras agudas dicen que solo se acentúan cuando terminan en vocal o en consonantes N o S. Como esta termina en la consonante L, por lo tanto, no lleva acento. La palabra opioide. 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 Tenemos el triptongo ioi. La fuerza de voz está en la segunda sílaba. Repitamos. Opioide. Como la fuerza de voz está en la penúltima sílaba, es una palabra llana o grave. Las palabras llanas o graves se acentúan solo cuando terminan en consonantes, a excepción de las consonantes N o S. En este caso, la palabra termina en la vocal E, por lo tanto, no lleva acento ortográfico. La palabra fiáis contiene el diptongo iáis, es un monosílabo, por lo que no va tildado. No obstante, en las normativas de la RAE, cuyo resumen les subí a la presentación que tienen en la plataforma, allí hay algunas excepciones para la acentuación de los monosílabos. Por favor, pueden consultar allí para aclarar las dudas. La palabra limpiáis. Veamos la palabra limpiáis. Limpiáis. Tiene el triptongo iáis. Limpiáis. Está compuesta por 2 sílabas. La fuerza de voz aparece en limpiáis, en la segunda sílaba, que en este caso es la última sílaba de la palabra. Por tanto, es una palabra aguda. Y por terminar en S, está dentro de lo que las normativas de las reglas generales de ortografía determinan para la acentuación de la palabra aguda. Se acentúa cuando terminan en consonantes NS o vocal.
limpiáis, es decir, que debe ir acentuada. Pero ¿dónde va a recaer la tilde? La tilde recae en la vocal fuerte del triptongo, en la A. No decimos limpiáis, ni limpiáis, decimos limpiáis. La palabra Uruguay. Estamos en presencia de un diptongo al final de la palabra. Profe, pero la Y no es una vocal, es cierto, la Y es una consonante. Pero para efectos de pronunciación, cuando aparece al final de la palabra, adopta el sonido de la vocal I. Por eso decimos que estamos en presencia de un triptongo. Por el efecto de pronunciación que nos genera el sonido de la vocal I. Guay, Uruguay. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? Uruguay. En la segunda sílaba, que sería la última sílaba de la palabra. Es decir, es una palabra aguda. ¿Por qué no la acentuamos? Porque para efectos de acentuación, si tomamos en consideración que esta letra es una consonante y no una vocal. Y las palabras agudas que se acentúan son solo las que terminan en consonantes, N o S o vocal. Esto es referente a lo que tiene que ver con la acentuación e identificación de triptongos. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios. En la plataforma institucional van a tener que resolver un cuestionario. Realicemos estos ejercicios que le puedan servir de guía. Para la realización de estos ejercicios quiero que recordemos algunos aspectos, unos detalles interesantes. Por ejemplo, que la unión, los ejercicios son tanto de triptongos como de diptongos e hiatos, que es lo que estamos viendo en esta clase. Recordemos que la unión de una vocal fuerte más una vocal débil o viceversa, que tenga acentuado la vocal fuerte, donde esté acentuada la vocal fuerte, va a ser siempre un diptongo. La unión de una vocal fuerte más una vocal débil o viceversa, donde esté acentuada la vocal débil, va a ser siempre un hiato. Y la presencia de la letra H intercalada en una palabra no exime la obligación de tildar el hiato, es decir, estamos en presencia de un hiato aun cuando tengamos una H entre las dos vocales. Vamos a ver esto con los ejercicios. Ejemplos. La palabra cantáis. Vamos a separar la palabra cantáis. Cantáis. Tenemos dos sílabas. Cantáis. La fuerza de voz recae sobre la segunda sílaba, la última sílaba de la palabra. Tiene tilde ortográfica, tiene acento, tiene tilde, porque es una palabra aguda y termina en la consonante S. La norma dice que debe acentuarse. Está acentuada en la vocal fuerte. Entonces estamos en presencia de un vocal fuerte más vocal débil con acento en la vocal fuerte, estamos en presencia de un diptongo. La palabra continuéis, separemos en sílaba. Continuéis. Tiene 3 sílabas. Continuéis. El golpe de voz está en la última sílaba, nuéis. Continuéis. En esta palabra estamos en presencia de un triptongo, uei. Por lo tanto, se acentúa porque es una palabra aguda, termina en S. ¿Y dónde recae la tilde? La tilde recae en la letra E, en la vocal E, que es la vocal fuerte. Y estudiamos que en los triptongos, la vocal que siempre va a ser tónica, la que va a llevar el acento, es la vocal fuerte. Entonces allí estamos en presencia de un triptongo que está acentuado por ser una palabra aguda. La palabra europeo.
Europeo. Estamos en presencia de la E y la U. Una vocal fuerte más una vocal débil que no se separan, que están juntas en una misma sílaba, forman un diptongo. Pero además tenemos O. Estamos en presencia de dos vocales fuertes o abiertas, la E y la O, que no se pronuncian en una misma sílaba, que se pronuncian separadas, europeo. Allí estamos en presencia de un hiato. La palabra cacahuete. La palabra cacahuete se separa de la siguiente manera. Ca-ca-hue-te. La H es muda para efectos de pronunciación. Pero en este caso no nos rompe para que exista la unión de las tres vocales. Aquí solo podemos decir que tenemos presencia de un diptongo. La palabra geoestacionario. Esta palabra es interesante. Tenemos tres vocales juntas. Pregunto, ¿tendremos un diptongo? No. Dijimos que solo íbamos a tener un diptongo cuando tuviéramos una débil, una fuerte y una débil. En este caso tenemos tres vocales fuertes o tres vocales abiertas. G, O, E. Vamos a separarla. G, O, estacionario. ¿Qué tenemos entonces en esta palabra? Tenemos un hiato, EO, otro hiato, EO. Tenemos estación, un diptongo, nario, otro diptongo. Estos dos diptongos son diptongos crecientes. Si lo recuerdan, porque comienzan con el sonido débil y suben hacia el sonido fuerte. Io, io. Geoestacionario. Ven que es muy importante tener cuidado con las palabras que puedan generarnos confusión. La palabra ansiaría. Ansiaría. Veamos. Ansia. Aquí estamos en presencia de un diptongo. Una vocal débil más una vocal fuerte. Diptongo. Y luego tenemos ria. Son las dos mismas vocales. IA. ¿Qué las distingue de estas dos? Que estas dos vocales están separadas. Se pronuncian en sílabas diferentes. Pero además hay una característica fundamental. Recuerdan, vocal fuerte más vocal débil o viceversa, con acento en la vocal débil es un hiato. Acá tenemos una vocal débil, una vocal fuerte con acento en la vocal débil. Estamos en presencia de un hiato. Y la palabra prohíbe. Con la palabra prohíbe tenemos el ejemplo de la H. ¿Qué es lo que sucede con la H? Separemos esta palabra. Pro y B. Pro y B. Aquí tenemos la presencia de un hiato. La vocal O con la vocal I con una H muda intercalada. El golpe de voz aparece en la segunda sílaba contando de aquí hacia allá, pero realmente es la antepenúltima sílaba de la palabra. Pro y B. Pro y B. ¿Qué sucede? Es una palabra grave. Las palabras graves solo se acentúan cuando terminan en vocal. Aquí no pasa porque cuando terminan en consonante, perdón. A excepción de la N o la S. Aquí no pasa porque termina en vocal.
Pero ¿qué sucede? Que esto es un hiato en donde aparece una vocal fuerte más una vocal débil. Y dijimos que cuando estamos en presencia de este hiato, la palabra débil siempre debe llevar tilde y además siempre va a generar una excepción en la regla ortográfica. Y el hecho de que esté la presencia de la letra H intercalada entre las dos vocales no va a eximir de que se cumpla esa obligación. Entonces, ¿sí estamos claros con esto? Espero que sí. De todas formas, quiero decirles que yo voy a estar disponible mañana en el chat 1 hora. Los días que nos correspondan nuestras materias, voy a estar conectada al chat de 5 a 6 de la tarde para poder aclarar las dudas de las personas que tengan alguna aclaratoria pendiente. Ya hemos terminado hoy la clase de acentuación de dictongos, hiatos y trictongos. En la plataforma institucional voy a dejar estipuladas las instrucciones para la realización de la actividad y también voy a dejar instrucciones acerca de cómo vamos a estar realizando nuestras siguientes clases. Fue un gusto poder acercarme a ustedes a través del aula virtual.